Bueno, muy bien, vamos a hacer la corrección de una de las evaluaciones de esta semana, fue la que le hicimos a 7.3, para que 7.3 haga la corrección en una hojita cuadriculada y la coloque en la carpeta. Y para que los otros cursos se preparen para la siguiente evaluación que incluye estos temas, para que les vaya bien y no cometan los mismos errores los que fallaron en algunos puntos. Igualmente para 7.3. Bueno, comenzamos. Primer punto, colocar el número que falta. Es como resolver una ecuación, pero sin variables, si no le dejamos un espacio en blanco. Tenemos el a. Menos 25 más un número que no conocemos es igual a menos 1. Lo podemos resolver por tanteo, pero ese método lo vamos a dejar para el final. Vamos a resolverlo como una ecuación. Entonces, en lugar de el espacio en blanco, colocamos una letra que iría a ser como una incógnita que vamos a resolver, una variable que vamos a despejar. Entonces comenzamos diciendo que sería x igual a menos 1, que está a la derecha, queda ahí, y el menos 25 pasa de izquierda a derecha. Como está en menos 25, a la derecha del igual pasa como más 25. Quedaría x igual a menos 1 más 25. Hacemos la operación y quedaría 24. ¿Por qué? Porque los signos son contrarios, el signo del 1 es menos, el signo del 25 es más, signos contrarios se resta, a 25 le quito 1, me da 24, y coloco el signo del número de mayor valor absoluto, es más, queda positivo. Bueno, hagámoslo con otro método que es la recta numérica. Entonces dibujamos una recta, dibujamos el 0, colocamos el menos 1, colocamos en el menos 25. Y si nos ubicamos en el menos 25 y nos movemos hasta el menos 1, miramos cuántas casillas o cuántos saltos o cuántos pasos tenemos que dar. Y nos damos cuenta que recorremos 24 pasos. Y como es hacia la derecha, es más 24. Por eso la X dio 24 positivo. Ahí en la recta numérica nos lo confirma. El otro método para resolverlo es a través del tanteo. Y sería dejando el espacio ahí en blanco. Y empieza uno a pensar, bueno, si voy de menos 25 a menos 1 me toca moverme hacia la derecha, o sea que el número que necesito es positivo. Y luego digo cuánto me moveré desde menos 25 hasta menos 1. Pues sería el 25 menos 1 da 24, fueron 24 pasos. Y ya sé que es el número 24 positivo, tal como me dio el resultado con la ecuación y tal como me dio en la recta numérica. Bueno, miremos otro. 25 más un número que no conocemos es igual a menos 100. En lugar del espacio en blanco pusimos una letra A para que quede como una ecuación y quedaría A igual a menos 100 menos 25. Recordemos que el 25, como está positivo, al pasar a la derecha queda menos 25. Signos iguales. Como los signos son iguales, se suma, daría 125 y se coloca el mismo signo, que es negativo, o el signo del número del mayor valor absoluto, que sería negativo, el 100. En este caso da igual. Miremoslo en la forma gráfica, ubicamos el 0, en este caso el 25 está a la derecha del 0 y el menos 100 está a la izquierda del 0. Tendríamos que mirar, partiendo del 25, cuántos espacios, cuántas casillas, cuántos saltos, cuántos números tengo que saltar para llegar a menos 100. Entonces de 25 a 0 tengo que saltar 25 y de 0 a menos 100 tengo que saltar 100 más. 25 más 100 me daría 125. Y como es hacia la izquierda, es un número negativo, menos 125. Miremos que los resultados dan exactamente igual gráficamente, y como una ecuación el resultado es el mismo, menos 125. Vamos con el siguiente. C. Menos 100 más un número que no conocemos igual a 25. Entonces colocamos una y, despejamos el valor de y es igual a 25 más 100. Recordemos que el menos 100 pasa al otro lado, más 100. Son dos números positivos, hacemos la suma, daría y igual a 125. La parte gráfica la omito, usted la puede hacer. El D. Menos 105 más x igual a menos 501. Ponemos en el espacio que estaba vacío una x
Despejamos la x, daría menos 501, que está a la derecha, lo dejamos igualito, y el menos 105 pasa a la derecha como más 105. Entonces mire que lo que está restando pasó a sumar, o lo que estaba sumando pasa a restar. En este caso pasa a sumar lo que estaba restando. Miramos la operación y tenemos signos contrarios, es una resta. A 501 le quito 105, eso me daría aquí 396, pero el mayor valor absoluto es negativo, quedaría menos 396. Si usted lo hace gráficamente, el resultado es el mismo. Bueno, muy bien. Vamos al siguiente. Este es diferente a los demás por una razón, y es que no es una suma sino una resta. En lugar del espacio en blanco colocamos una K. Entonces vamos a despejar la K. ¿Cómo quedaría? En este caso la K tiene un menos, lo colocamos, lo dejamos ahí hasta último momento, y el 728 queda a la derecha como estaba, pero el 128 positivo al pasar de izquierda a derecha queda negativo. Seguimos, nos damos cuenta que estos dos números son de signos contrarios, se hace una resta, daría 600. ¿Por qué da positivo? Porque el 728 tiene mayor valor absoluto y es positivo. Luego nos damos cuenta que tenemos el signo negativo en la K. ¿Cómo lo quitamos? Bueno, entonces teóricamente se dice que se multiplica por menos 1 a ambos lados, y está bien. Otra razón o otra forma de entenderlo teóricamente es que si el opuesto de K es 600, pues K es igual al opuesto de 600, o sea, K igual a menos 600, y ya, quedó resuelto. El número menos 600 nos ofrece el valor de K que cumple con la igualdad. Muy bien, hasta ahí. Vamos al siguiente punto. Escribe el listado de números que cumplen la siguiente relación de orden. Valor absoluto de x menor que 5. O sea, tenemos que encontrar todos los números que puedan reemplazar la x dentro de ese valor absoluto, que al evaluar el valor absoluto nos dé menor que 5. Vamos a mirar qué números serían. Entonces uno podría pensar que los siguientes números irán a servir: el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4, porque son menores que 5, y es cierto. Valor absoluto es la distancia desde el número hasta el 0, entonces el valor absoluto de 0 sería 0, porque la distancia de 0 hasta 0 es 0. Valor absoluto de 3 es 3, porque la distancia de 3 al 0 es 3. Y hasta ahí estamos bien, pero hay otros números que también van allí, y son esos números pero negativos, los opuestos de esos números. Entonces este listado está un poquito incompleto, lo vamos a quitar para evitar confusiones, y el listado quedaría de la siguiente manera: desde menos 4 hasta 4, todos esos números enteros, al evaluar su valor absoluto, al reemplazarlos por la x en la relación que aparece allí, nos daría un número menor que 5. El valor absoluto de menos 4 es 4, y 4 es menor que 5. El valor absoluto de menos 1 es 1, y 1 es menor que 5. El valor absoluto de 3 es 3, y 3 es menor que 5. El valor absoluto de 4 es 4, y 4 es menor que 5. O sea que todos esos números, al evaluar su valor absoluto, nos da menor que 5. No podemos colocar el menos 5, porque ya nos daría el valor absoluto de menos 5 de 5, sería igual a 5, y ahí no dice igual, dice menor solamente. Este sería el resultado. Vamos con el 3. Dice: elabora un algoritmo para sumar o restar enteros y quitar los paréntesis. Esta pregunta la hice también en los otros cursos, en el punto 10 de la evaluación, de manera que cuando vayamos al punto 10 de esa evaluación, ya no lo voy a resolver porque lo voy a resolver aquí, en este punto 3. Es un algoritmo, o es un mapa conceptual, o es un esquema, o de alguna manera explicar gráficamente cómo en la suma o resta de números enteros eliminar o suprimir los paréntesis, y luego decidir si se suma o se resta de acuerdo a los signos. Entonces vamos a mirarlo en otra nota que tengo por aquí la tengo, y vamos a mirarlo de esta forma. Dice así, perdón, se me salió, ya. Dice así de la siguiente manera: para sumar o restar enteros tenemos dos pasos.
Primero hay que revisar los signos de los paréntesis y segundo hay que revisar los signos de los números. Vamos con el primer paso, que es la revisión de los signos de los paréntesis. Entonces tenemos las dos ramas de arriba. Si los signos son iguales o si los signos son contrarios. Si son iguales, hay que cambiar los paréntesis por un signo más. Pero si son contrarios, hay que cambiarlos por un signo menos y desaparecen los paréntesis. Bueno, el segundo paso es revisar los signos de los números. Ya quitamos los paréntesis y cada número quedó con un signo. Es muy similar el procedimiento si los signos son iguales o si son diferentes o contrarios. Si los signos son iguales, hay que sumar los números y colocar el mismo signo en la respuesta. Si los signos son contrarios, hay que restar los números y colocar el signo del número de mayor valor absoluto en la respuesta. Este es el esquema que les estaba pidiendo, o el algoritmo o el mapa conceptual que les estaba pidiendo. Miremoslo de otra manera, de verticalmente. Entonces, hay una categorización. Al correr hacia la derecha significa que esa parte depende de la anterior que está a la izquierda. Entonces, primero revisar los signos de los paréntesis. Signos iguales, cambiar los paréntesis por un más. Estamos por acá. Signos contrarios, cambiar los paréntesis por un menos. El segundo paso, revisar los signos de los números. Signos iguales, hay que sumar y colocar el mismo signo en la respuesta. Si son negativos queda negativo, si son positivos queda positivo. Pero si los signos son contrarios, hay que restar y a la respuesta se le coloca el signo del número de mayor valor absoluto. Y ya está explicado el esquema o el mapa conceptual o el algoritmo de dos formas diferentes. Bueno, muy bien, ustedes lo pueden hacer de otra manera, pero la información básicamente tiene que ser la misma. Vamos a seguir con la corrección. Ya hicimos todos estos puntos. Vamos con el punto 4. Dice: ¿cuántos grados debe subir la temperatura de una sustancia para pasar de su punto de congelación, menos 108 grados centígrados, a su punto de ebullición, 25 grados centígrados? Entonces esto se hace con una resta. A 25 grados centígrados, que es a donde debe llevar arriba, se le restan los 108 que ya tiene. Y ahí sabemos cuánto tiene que subir. Entonces se plantea la resta 25 menos 108. Entonces recordemos que el 108 tiene un signo negativo. Significa que está bajo cero en la temperatura. Y además hay una resta. Entonces aparece el menos que tiene el 108 y el menos de la resta. Por eso aparece 25 menos 108. Quitamos los paréntesis como lo acabamos de ver en el diagrama o en el esquema. Signos iguales. ¿Qué pasó acá? Signos iguales. Queda positivo. Entonces mire que se quitaron los paréntesis y se cambió por un más. Se quitaron los signos y se cambió todo por un más. Y ahora se convirtió en una suma muy sencilla. 25 más 108. Eso da 133. O sea que la respuesta es que la temperatura de esa sustancia tiene que subir 133 grados para pasar del punto de congelación de menos 108 hasta 25, que es el punto de ebullición. Vamos con el último. Dice: un pensador griego nació en el año 125 a.C. y vivió 48 años. La pregunta es: ¿en qué año murió? Entonces, al año en que nació se le suman los años que vivió y sabemos en qué año murió. Entonces a menos 125 se le suman 48. ¿Pero por qué menos 125? Porque es antes de Cristo. Entonces el nacimiento de Cristo es el 0, el punto de referencia. Entonces 125 antes de Cristo sería menos 125. A eso le sumo 48 años. Y esa suma se convierte en una resta porque los signos son contrarios. Hago la resta, me da 77. Y el mayor valor absoluto es negativo, queda negativo. Y ya quedó. Listo. Bueno, muy bien muchachos, muchas gracias.